El día había sido bastante gris para Ana, y no solo porque el cielo hubiera permanecido cubierto durante toda la jornada. No tenía más remedio que abandonar el que había sido su hogar durante casi 15 años. Después de haber embalado todo lo que la empresa de mudanzas tenía que llevarse al día siguiente, estaba completamente exhausta y hambrienta. Echó una mirada alrededor para comprobar que sus pertenencias estuvieran bajo control, y ya en la cocina se dispuso a prepararse su última cena en aquella preciosa casa donde había vivido los mejores momentos de su vida. Como era de esperar en una mujer previsora como ella, se trajo todo lo necesario para darse un buen festín a modo de despedida. Mientras disponía las gambas y otros mariscos en una bandeja, pensaba en lo acontecido en el último año y cómo las cosas pueden cambiar en tan poco tiempo. La aparición de aquella joven mujer de talla 36 en el despacho de abogados de su ahora exmarido supuso un giro de 180 grados en su vida. Pasó de ser la esposa perfecta a un estorbo, una mosca molesta a la que había que quitar de en medio cuanto antes. Por eso debía abandonar de inmediato la casa que, a pesar del cariño que le tenía, nunca fue de su propiedad, sino de él, que la adquirió por un módico precio cuando estaba soltero, mucho antes de conocerla. Aún así, Ana siempre se ocupó de su cuidado y mantenimiento hasta aquel momento. La decoró a su gusto con amor e ilusión, y de buena a primera, sin casi darse cuenta, se vio rechazada, en la calle y con unos cuernos del tamaño de una catedral. ¡Qué vida esta! Pero a pesar de todo, ella era una mujer fuerte, decidida y segura de sí misma, y aunque al principio lloró mucho, en unos días decidió que no quería sufrir más y que la vida seguía adelante. Así que, en vez de pelearse con el sinvergüenza y mentiroso de su marido, un fiero letrado donde lo haya, y comenzar un litigio que sabía que al final perdería al tratarse del abogado especialista en divorcios más temido de toda la ciudad, pensó que lo mejor era llegar a un acuerdo amistoso con él y cambiar de vida. La situación era perfecta y lo enfocó como una oportunidad para renovarse. Cuando terminó de prepararse su opípara cena de despedida, tomó una de las preciosas sillas estilo Luis XVI y la acercó a una pequeña mesita colocada junto a una de las grandes ventanas del comedor. Sobre la mesa colocó la bandeja del marisco con un plato para los desperdicios, una bonita copa de cristal tallado, la botella del mejor vino blanco que encontró y una vela que encendió para darle un toque de calidez a su cena. Ana comenzó a devorar el marisco, intentando disfrutar por última vez de la magnífica vista nocturna de la ciudad. Observaba también el interior de la casa con detenimiento, aquel fastuoso salón donde se encontraba. Era su sueño hecho realidad, y con una sobrevenida y momentánea tristeza, pensó en lo injusto de la situación. No, Ana, no, se dijo a sí misma, ya has llorado bastante. Disfruta de la cena. No te lamentes más porque no vas a conseguir nada. Pronto llegarán tiempos mejores, ten paciencia. Tras sus propias palabras de ánimo, sonrió orgullosa por su reflexión y se centró de nuevo en saborear los manjares que había preparado. Pasados unos minutos, solo le quedaba en la botella un dedo de vino y en la bandeja algunos mariscos. Aunque ya estaba llena, le apetecía seguir comiendo, así que tomó una gamba más en sus manos y despacio comenzó a pelarla. Mientras se deleitaba chupando la cabeza de su víctima, miró las cortinas de las ventanas y las preciosas barras que las sostenían. Recordó entonces ese romántico viaje a la capital francesa que hizo con su marido y aquella tienda de decoración parisina donde las compraron. Fue una bonita etapa, tan romántica, tan maravillosa e idílica, que le dolía al recordarla. Con la cabeza de la gamba ya vacía, pero aún en su boca, ella continuaba mirando las barras fijamente, escudriñando cada detalle de ellas. Y de repente, sin duda por el efecto del vino, se le pasó por la mente una idea pero que muy gamberra, tanto que sintió un agradable cosquilleo por el cuerpo y la expresión de su cara cambió radicalmente al recordar su juventud haciendo travesuras con sus amigos por el pueblo que la vio nacer.
Sin borrar esa expresión endiablada de su rostro, dejó de comer y se levantó. Tomó la silla y la colocó junto a una de las ventanas. Volvió nuevamente a la mesita de la comida. Reunió en la bandeja los desperdicios de su cena con las gambas y el marisco que no llegó a comerse y regresó donde había colocado la silla. Acto seguido se subió en ella. Muy cuidadosamente tiró de uno de los extremos de la barra de la cortina hasta que logró sacar el tope y tomando pequeños puñaditos del contenido de la bandeja, los colocó en el interior del tubo para cerrarlo cuando hubo acabado. Repitió la misma operación en cada una de las habitaciones, ya que todas las ventanas de la casa tenían las mismas barras, así que hubo gambas, mariscos y restos para todas y cada una de ellas. Al terminar su tarea, recogió las cosas que quedaron, limpió y lavó lo usado durante su cena y se dispuso a marcharse, no sin antes echar por última vez la vista atrás desde la puerta de entrada. Mañana irían los de la mudanza por sus cajas. Cerró de un portazo y se marchó. La parejita feliz llegó al día siguiente por la tarde después de que la empresa de mudanzas se llevara las cosas de Ana. Esa era una de las condiciones que puso Fran, el actual exmarido de Ana, para que su flamante esposa de talla 36 no se sintiera más incómoda de la cuenta. No era plato de buen gusto que la joven llegara y que aún estuvieran las cosas de la mujer a la que había arrebatado el marido. Y la vida. La jovencita, muy contenta, tomó posesión de su cargo como actual señora de la casa. Colonizó con gran ilusión toda la vivienda con sus cosas, especialmente el magnífico vestidor del que disfrutaba Ana, y en cuestión de un día, la pareja de tortolitos comenzó a disfrutar de su vida en común. Pero la felicidad duró poco. El tiempo y las reacciones naturales de cualquier tejido orgánico vivo comenzaron a surtir los efectos lógicos. Poco a poco empezaron a percibir un ligero tufo como a pescado podrido. Inicialmente abrían un ratito las ventanas y asunto arreglado, pero a medida que los días iban pasando, el hedor iba en aumento e inundaba cada rincón de la vivienda. Llegó un momento en el que, por mucho que dejaran las ventanas de toda la casa abiertas, aquella fetidez parecía no tener ni origen ni fin. El olor era tan asqueroso que la pareja tenía siempre el estómago revuelto y la permanencia en la vivienda se hizo totalmente imposible. Por este motivo, tomaron la decisión de trasladarse de forma provisional a un hotel, de lujo evidentemente, con el consiguiente gasto que eso conllevaba, hasta que dieran con algún profesional que solucionara tan apestoso y molesto contratiempo. Al principio pensaron en un problema transitorio de tubería, así que el primero en aparecer fue un fontanero, ladrón y sin corazón, que al verlos tan desesperados por tan magna pestilencia, les hizo una supuesta limpieza del saneamiento de la casa con no sé qué producto de no sé qué método que les costó un riñón y parte del otro, sin que por supuesto hubiera garantía de éxito. El segundo en hacer acto de presencia fue el empleado de una empresa de fumigación que afirmaba que podía tratarse de una plaga de roedores que pulularían por las entrañas de la vivienda, que algunos se habrían envenenado con vaya usted a saber qué, y sus cadáveres podían ser los responsables de ese nauseabundo olor, derratización y limpieza al canto. Y a pesar de no aparecer el cuerpo de ninguna de las supuestas víctimas, la factura fue de caerse para atrás. El tercero en sacarle la pasta fue un experto de aclimatación de hogares que limpió los filtros y conductos de los aparatos de climatización. Otra factura que no sirvió para nada. Pasaron otros pocos profesionales más que también hicieron el agosto con el problema, sin que solucionaran tan pestilente asunto. La desesperación de la pareja era tal que hasta contrataron a una medium por si algún apestoso ente espiritual se había instalado allí con ellos. La bruja se llevó un buen pellizco de dinero por los servicios prestados, pero como era de esperar, no se llevó el olor. Tras una temporada de desesperación, agonía y pérdidas económicas, la pareja llegó a la conclusión de que la única solución era vender y pasarle la patata caliente a algún inocente corderito. No había más remedio. Dicho y hecho,
cartel de se vende y a esperar que pique algún pardillo. Pero aquello fue misión imposible. Daba igual que abrieran las ventanas durante todo el día, que pusieran ambientadores fuertes para el hogar, porque el hedor se volvía aún más repugnante al intentar camuflarlo, o que una empresa de limpieza viniera día sí y día también con la consiguiente factura, claro. No importaba que la casa fuera preciosa, el sueño de cualquier pijo que se precie, porque aquella peste era una auténtica pesadilla. Decenas de posibles compradores pasaron por allí y ni una sola oferta de compra. Una mañana, mientras Fran estaba en su despacho pensando en cómo demonios deshacerse del problema, sonó su teléfono. Era Ana, que llamaba para preguntarle sobre un libro que se le había perdido. No sabía si durante la mudanza o se lo había dejado en la casa. Fran le confirmó que estaba en la vivienda y que si quería recuperarlo estaría encantado de devolvérselo. Y fue ahí cuando él vio una oportunidad magnífica para deshacerse de tan oloroso problema. De vuelta al hotel con su bella y joven esposa de talla 36, le propuso que aprovechando su buena relación con su exmujer, el cariño que Ana había expresado siempre hacia la casa y que al día siguiente habían quedado para devolverle su libro, le podría hacer a Ana una oferta por la vivienda como si fuera una especie de favor personal por haber aceptado el acuerdo de divorcio sin apenas ninguna queja. La nueva esposa del abogado estuvo de acuerdo con la idea de Fran y aceptó que se la vendiera si hacía falta por un puñado de dátiles. Puntual a la cita, Ana acudió a la cafetería para recoger el libro sin sospechar absolutamente nada. Hablaron de manera cordial sobre cómo le iba la vida a cada uno, hasta que Fran le hizo la propuesta. Ella escuchaba tan atenta como extrañada mientras el abogado la intentaba convencer de que él y su flamante mujer se sentían fatal por todo lo ocurrido, que pensaban que ella merecía más que nadie quedarse con esa casa y que él estaba dispuesto a hacerle una buena oferta. Según Fran, era lo más justo y correcto después de lo que Ana había sufrido por la situación. ¿Desde cuándo le importa a este hombre lo justo, lo correcto y lo que yo haya sufrido?, pensó Ana. Pero la oferta de Fran hizo que a Ana se le pusiera el corazón a 1000 por hora. Algo no le cuadraba. Se la ofrecía por una 10ª parte de su valor. ¿Y ella está de acuerdo?, preguntó Ana refiriéndose a la de la talla 36. Sí, dijo Fran, pero aunque no lo estuviera, yo quiero que la casa la tengas tú. Te la mereces más que nadie. Bien, déjame que lo piense unos días y te contestaré. Se despidieron y Ana caminó pensativa hacia su coche. Había algo raro en toda la historia. Algo no le olía bien. De repente se paró en seco y todo le empezó a encajar. ¿He dicho olor? No, no puede ser, dijo incrédula en voz alta. Cuando se sentó en el interior de su coche, buscó en su móvil la web más famosa de compraventa de viviendas del país. Y allí estaba. Tenían la casa en venta y a precio de mercado, nada que ver con la irrisoria cifra que Fran le ofreció. Sin pensarlo 2 veces, contactó con la inmobiliaria que lo gestionaba todo. Les hizo creer que era una alta ejecutiva que iba buscando un hogar para ella y su familia por la zona y que solo se quedaría esa misma mañana en la ciudad, así que le urgía visitar la vivienda. El agente inmobiliario se ofreció a mostrársela de inmediato, así que Ana arrancó el coche y en pocos minutos los dos se encontraron en la cancela de la entrada principal. El hombre tenía un extraño interés en mostrarle el exterior de la vivienda, los jardines, la piscina, el patio de atrás. Pero Ana quería comprobar si lo que pensaba era cierto e insistió en que quería entrar cuanto antes. Y efectivamente, ella había acertado. La fétida bofetada que recibieron ambos cuando traspasaron el umbral de la puerta fue tan repugnante que el agente inmobiliario no pudo contener las arcadas. Y Ana, en el hall, no podía parar de reírse a carcajadas, tanto que no tardó en llorar de la risa. Había olvidado por completo lo que hizo aquella noche con las barras de las cortinas, achispada por el vino. 8 días después,
Ana, apoyada en su coche, permanecía frente a la puerta de entrada de la vivienda, esperando a que los mozos de la empresa de mudanza se llevaran los últimos enseres de su exmarido y de su joven esposa. Con los brazos cruzados en su regazo y una enorme sonrisa, veía cómo la vida finalmente la había premiado, y a precio de ganga, con la casa de sus sueños para empezar una nueva vida. Se acercó a la puerta desde la que seguía saliendo ese hedor nauseabundo y miró hacia adentro. «Caballero, ¿les queda mucho por cargar?», preguntó desde afuera. No, esto es lo último y ya nos vamos, señora». Los 4 empleados, que no dejaban de quejarse por el mal olor, salieron finalmente para cargar en el camión de la mudanza los últimos enseres que debían trasladar a la nueva vivienda de sus clientes. Enseres entre los que se encontraban las preciosas barras de las cortinas.